Sonidos para la construcción de paz. Hola, hoy llegamos a nuestro último capítulo 2024 y para finalizar queremos presentar a ustedes el balance del impacto que ha tenido este programa presidencial en las regiones a donde ha llegado, cómo la música y el arte en general transforma vidas, familias y comunidades. Y especialmente cómo se convierte entonces en un factor fundamental para la construcción de paz. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Sonidos para la Construcción de Paz. Llegar a otros departamentos como lo que es Quindío, Risaralda, Caquetá y Putumayo ha sido súper significativo porque implica que la universidad ponga en valor una cantidad de valores, de sistemas que no venían reconociéndose antes en la universidad, como reconocer los sabedores como catedráticos de la Universidad de Caldas en el territorio. Voy a tomar las palabras del Taita Samuel y voy a decir que para la Universidad del Cauca la implementación del programa Sonidos para la Construcción de Paz ha significado develar la Colombia oculta. Somos una universidad con presencia en el territorio, pero aún a pesar de esa presencia territorial y el compromiso con los territorios, sigue habiendo mucho por develar y lo hemos hecho comprometidos con el programa, comprometidos con la paz en los territorios, y en eso nos hemos acompañado de la gente en los territorios, que también ha sido uno de los mayores desafíos para la Universidad del Cauca. Sin embargo, el programa ha sido un desafío para ponernos una gafa que nos permita ver esas otras cosas del territorio que están sucediendo y esas dinámicas que no conocíamos. La Universidad Industrial de Santander es una universidad con una credibilidad en el nororiente colombiano muy fuerte, desde la ingeniería y desde la medicina. Entonces, el reto para la universidad al llegar a territorios donde no aborda temas de ingenierías, infraestructura, creación de proyectos sólidos, tangibles que puede ver, ha sido para la universidad esta inversión social, esta construcción de territorio que ellos no entendían desde el etéreo, ¿no? Desde lo que no se puede ver, desde el sonido. El hecho de que sea un programa diseñado para fundamentalmente entrar a territorios y a la parte de la formación formal, o sea, de los establecimientos educativos públicos, realmente es una experiencia muy nueva y muy reciente. ¿Por qué? Porque siempre hemos recibido a los egresados de esos establecimientos públicos, no participar dentro de las puertas de esos establecimientos públicos, y es una experiencia totalmente enriquecedora en ese sentido, porque es que la universidad haya podido entrar al aula de la mano del Ministerio de las Culturas, de Arte y los Saberes, y del Ministerio de Educación, por supuesto, que ha sido aliado en el desarrollo de este programa. El pensar que la UPTC es un escenario que ha tenido una trayectoria amplia en el departamento de Boyacá y en el departamento de Casanare, poder abrir espacios, conocer otras formas del territorio, otras culturas, conocer otras posibilidades en espacios tan distantes para nosotros como el departamento del Chocó o tan diversos como el sur del Tolima, es una posibilidad muy grande en términos de lo que significa el quehacer de las universidades públicas y lo que significa el impacto que puede tener todo este conglomerado institucional en espacios diversos, en espacios con grandes necesidades, pero donde se puede aprovechar un saber que tienen los territorios, un saber que tiene la universidad para construir un mejor país. Ha sido toda una experiencia, por un lado porque nos ha permitido conocer unos lugares donde efectivamente la universidad no tiene una zona de influencia directa, pero efectivamente sí ha llegado a tener algún, digamos, renombre. Es una universidad que igual las personas en el territorio alcanzan a reconocer, entonces primero pues ha sido una sorpresa muy grata por ese lado, pero además también nos ha permitido nutrirnos especialmente desde el programa Sonidos para la Construcción de Paz de un montón
de expresiones diversas, de músicas diversas y de incluso idiosincrasias y maneras de relacionarnos diferentes. Entonces, como equipo también nos ha tocado aprender a leer y a reconocer en nuestros compañeros de territorios apartados, Arauca, San Andrés, unas maneras diferentes quizás de relacionarnos distinto a la idiosincrasia paisa, que es cercana y entra haciendo chistes de entrada. Aprender un poco a leer también cómo en otros lugares nos encontramos, nos reconocemos y nos relacionamos desde el contacto humano. La mayor innovación ha tenido que ser interna. Digamos que en el territorio están los retos propios de cada uno de los territorios, de tener que enfrentar temas de movilidad, de orden público, de estrategias pedagógicas, pero para la universidad al interior la innovación ha tenido que ser de virar de las matemáticas concretas, un poco desde la psicorrigidez, si se puede decir un poco, a la flexibilidad del arte, al entender el ir y venir, la contratación de las personas que no tienen, por ejemplo, unas hojas de vida que ellos puedan comprobar, medir. Creo que la innovación ha sido más interna, ha sido un reto para los ingenieros, para la rectoría, entender cómo las dinámicas de las humanidades en un proyecto social. La pregunta era qué íbamos a hacer con las personas que no tuvieran los documentos necesarios para incorporarse al sistema laboral, y lo otro era cómo evitar, digamos, una contratación masiva de este nivel en términos de ODS. Entonces optamos por nombrar a todos los sabedores y artistas formadores como catedráticos de la Universidad de Caldas, que es un logro importante, interesante, y lo otro era cómo reconocer precisamente a través de un sistema que nosotros también con los administrativos generamos para poder facilitarles a ellos lo que no podían sacar, como el RUT, los antecedentes y ese tipo de documentación que se requiere para la contratación pública, que nosotros como universidad lo pudiéramos proveer en ayuda y apoyarles. Obviamente la vinculación al sistema universitario y al sistema administrativo de personas que no cumplen con esos estándares o que no hacen parte de esos sistemas administrativos como el RUT, como el CIGEB, como un banco, que no tienen un título universitario que respalde su trayectoria, sino ingresar a un proceso de confianza en la trayectoria que esas personas representan y validar toda esa apuesta en el marco de un sistema administrativo que sigue funcionando de manera convencional. Y pues el programa ha sido expresión fiel de esa apuesta por innovar. Precisamente nosotros tuvimos que generar una resolución como expertos nacionales para poder vincular a estas personas de una manera más efectiva, más cercana a sus realidades. Bueno, innovaciones tenemos bastantes, pero el gran reto está en cómo llegamos a los territorios con diferentes niveles de equidad. Es decir, cómo yo llego a la universidad no con un conglomerado de saberes, un conglomerado en términos de equipo de trabajo a un territorio para desarrollar un programa, sino cómo aprovechamos unas capacidades en términos de conocimientos, saberes, unas trayectorias, unos diálogos, unas discusiones, unas dinámicas culturales de los territorios, y cómo hacemos una interlocución, cómo desde ese saber del territorio, cómo ese conglomerado de artistas, de sabedores, ese conglomerado de profesionales en los territorios aportan a una construcción colectiva del programa Sonidos para la Construcción de Paz. Creo que quizás la innovación más grande que está haciendo la Universidad de Antioquia, y ni siquiera es una innovación, es un recoger, digamos, de saberes ancestrales y tradicionales, ha sido el modelo pedagógico que hemos implementado en los territorios, que está basado en las 4 S, que son silencio, sorpresa, sonido y sanación. Creo que ese modelo pedagógico nos ha permitido conectarnos con las personas de todos los territorios independientemente de dónde vengan, e incluso nos ha permitido conectarnos con nuestros compañeros de otras universidades a través de ese entendimiento de cómo el sonido puede llevar a sanarnos y cómo finalmente la sanación personal es lo que queremos alcanzar a través del programa Sonidos para la Construcción de Paz. Vamos a construir paz en la medida en que nosotros como seres logremos encontrar esa paz, y la paz no es nada más que sanar heridas que quizás están abiertas aún. Las universidades son uno de nuestros grandes aliados.
En la siguiente nota veremos el impacto de ellas en las regiones y especialmente la experiencia desde la institucionalidad. Estamos regocijados precisamente por poder tener de primera mano la posibilidad que agradecemos con el corazón al Ministerio de hacer parte de esta apuesta tan transformadora que nos ha permitido encontrarnos con la sonrisa de los niños, con los silencios, con el reconocimiento claro, cercano y de primera mano de las dinámicas, no todas positivas, que encontramos en los territorios, y nos ha cambiado el alma y nos ha permitido hacer parte de la realidad universitaria, la emotividad del reencuentro con las realidades de los territorios, de las personas, ponerle nombre y apellido, cara y sonrisa a todas esas situaciones que escuchamos constantemente, que analizamos, así que se nos ha llenado el alma de realidad. Entender unos territorios distintos, sobre todo en temas de acceso, en donde además la tecnología y las habilidades ofimáticas de los equipos no son las mayores. Entonces creo que ahí ha habido un componente importante de innovación, de flexibilidad, de entender otros escenarios y de discusiones internas que nos han puesto en tensiones, pero que de eso han salido pues muchos avances también que terminan favoreciendo al territorio, porque hay una cosa muy importante en los departamentos y es que la credibilidad de la universidad es muy grande. Entonces, como que eso ha sido prenda de garantía también para poder llegar a los establecimientos educativos. Muchos rectores son egresados de la universidad, entonces ha sido como esos diálogos de tensión y de flexibilidad que nos han tenido durante la implementación. Mucho porque le tocó primero entrar a hacer un proceso de revisión y adaptación a estos proyectos grandes, porque realmente este programa para implementarlo es un reto grandísimo, tanto a nivel de las metas que se ha propuesto como de los impactos que hay que lograr. Entonces eso demandó y ha demandado esfuerzos administrativos muy serios, muy responsables. Han existido algunas dificultades, por supuesto, porque a veces inclusive el volumen de vinculación de personal al programa a veces supera inclusive lo de la misma universidad. ¿Cuál puede haber sido el mayor impacto en el quehacer de la universidad? Creo que es una combinación. Estamos en un programa muy, muy grande, un programa que nos ha permitido conocer, como hablamos previamente, unos territorios que para la universidad pues no es que fuesen desconocidos, pero sí eran lejanos. Y creo que eso, mal que bien, sí ha permeado muchas maneras de ver y hacer dentro de la universidad y de generar también un reconocimiento del programa dentro de la universidad y de las cosas que se gestan dentro del programa y las diferentes expresiones y innovaciones pedagógicas que dentro del programa se están generando, y que eso finalmente repercute también en muchísimas actividades, incluso hasta desde lo administrativo que podemos realizar dentro del programa. El aprendizaje de todo esto es que el sistema educativo actual se puede cambiar, se puede transformar, se puede dislocar, se puede descolocar, precisamente para poder, a través de otras herramientas mucho más actualizadas como la investigación-creación y otras formas de pedagogía y metodología en el aula, se pueden implementar para transformar realmente la vida diaria y cotidiana de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. El mayor aprendizaje de sonidos es que la apuesta de los territorios es absolutamente de base y atiende precisamente a transformar los corazones y las vidas de esos niños. Es una puerta abierta para el aprendizaje de la universidad, o sea, la apuesta por
formar en procesos artísticos y musicales que está desarrollando la universidad a través de todas estas personas en el territorio que han venido haciéndolo históricamente. Lo que nos ha permitido ha sido aprender. La posibilidad de reconocer el aprendizaje, el diálogo de saberes, la posibilidad de entender que más que llevar, estamos trayendo y estamos llenando a la universidad de saberes, de aprendizajes y de conocimientos que, validados en el marco de la institucionalidad universitaria, pues transforman a la misma universidad. El equilibrio. Creo que ha habido un aprendizaje lindo de podemos ser sensibles, podemos ser artistas, pero también podemos ser organizados y también podemos tener unas habilidades para concretar la gestión cultural. Entonces creo que el territorio está aprendiendo, se está cualificando en encontrar esta belleza del arte y de la tradición con otras habilidades más técnicas que equilibran y que además cualifican y permiten que el programa pueda seguir avanzando, ya no desde el empirismo, sino también irnos cualificando, es la palabra. Es interesante, por ejemplo, en la parte técnica, el tema de las pedagogías innovadoras, que nos parece muy interesante, sobre todo que las estamos vinculando, sistematizando, para que puedan realmente convertirse en unas rutas para esos territorios. Esa parte técnica ha sido importantísima. Básicamente creo que el principal saber, el principal aporte está en el reconocimiento de la gran riqueza cultural de los territorios. Nosotros tenemos una enorme riqueza en cada uno de los rincones del país. Como les digo, nosotros estamos en Chocó, estamos en Tolima, estamos en Meta, estamos en Casanare, estamos en Boyacá, pero no estamos en las ciudades capitales. Nosotros estamos en los territorios más alejados de estos departamentos y nos han permitido aprender de los territorios, saber que cada uno de los rincones del país tiene un saber musical, un saber cultural, una apuesta en términos de intereses frente a las manifestaciones artísticas. El poder reconocer y el poder aprender desde estos diferentes matices en los territorios es supremamente enriquecedor. Yo creo que de las historias de vida que hemos encontrado, todas son impactantes y todas son conmovedoras. Finalmente estamos en territorios y creo que es quizás lo que a mí personalmente me ha impactado más y es lo que nosotros llamamos la calma chicha, y es la vida en los territorios colombianos donde no pasa nada, pero puede pasar cualquier cosa en cualquier momento y puede pasar todo. Ese creo que quizás, y es un sentimiento generalizado en la zona 3, donde tenemos unos territorios que no necesariamente hemos tenido dificultades de no me dejan ingresar, hemos podido llegar a los territorios, pero sí hemos tenido esta normalización de una violencia latente que sigue estando en los territorios del país. Está la historia de una persona que se postuló y en el marco de las postulaciones en la convocatoria pública, nosotros solicitábamos un certificado comunitario de su trayectoria y pues él nos puso el certificado de su esposa que certificaba que venía tocando la flauta hacía 30 años en el territorio y enseñándoles a los niños de territorio. Está la historia de un artista formador también, Empatía, que es invidente, para quien el programa ha sido un espacio de transformación, de reconocimiento y de inclusión que festejamos con él también y que celebramos. Así que pues hay muchísimas historias, pero estas las llevo en el corazón como todas las demás. Digo que Caquetá es un territorio que todavía nos duele mucho, y ver la historia, por ejemplo, de Portar la Mono, ¿cierto? Que fue una escuela de tortura a los paramilitares, y ver ahorita que es la escuela de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en un territorio que le apuesta a que ese espacio sea a favor de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y no para la guerra y la maldad. Entonces, esas historias que están ahí contenidas, que son múltiples, que son muchas, le hacen a uno sentir una cantidad de cosas inimaginables, pero también lo empoderan a uno muchísimo más para continuar
velando porque este tipo de programas se sostengan para la gente del territorio. Tuvimos una muestra de mediano formato en Ocaña y queríamos hacerlo en Ocaña porque la Ocaña es la puerta a Catatumbo, uno de nuestros territorios más golpeados por temas geográficos y de orden público. Y ha sido un reto lograr entrar. Al comienzo todos nos decían no van a lograr entrar al Catatumbo y hoy podemos decir que tenemos una presencia del 90% allí. Pero la anécdota va a que estábamos en el desfile, me encuentro con un formador y me dice que antes de salir para la muestra hubo un tiroteo y que los niños quedaron en medio del tiroteo y que tuvieron que tirarse al piso del bus para poder llegar. Y los niños no pararon. Los niños llegaron a su muestra y decía el formador, esto también es una realidad, no es sacarlos de la realidad, sino traerlos a otra realidad. Y ahí es cuando tú dices, vale la pena todo esto, los niños se están validando a través de esta experiencia y otros nodos llegaron con barro hasta las rodillas porque el río se creció y casi no pueden pasar, ellos tuvieron que pasar caminando porque el bus los estaba esperando al otro lado y aún así la muestra se llevó a cabo. Yo creo que el territorio es muy poderoso y esas cosas transforman al que tenga que transformarse. Decía un formador, si esto no cambia vidas y no salva vidas, no sé qué pueda cambiar o salvar vidas. Y creo que ese es el alimento diario de nosotros acá para... Sí, esas anécdotas creo que son las que le cambian a uno la vida. Niños, niñas y jóvenes que muchos de ellos están en un muy alto riesgo de vincularse a grupos armados, de consumo de sustancias psicoactivas, de vincularse a una serie de escenarios de riesgo en los territorios y el arte los llama para poder generar otras formas de manifestarse y de expresar cada uno de esos sentires y esos pensares. El arte nos convoca y la posibilidad de brindar posibilidades para manifestarse desde diferentes formas artísticas creo que es una anécdota enorme en términos de lo que nos pasa en el Chocó, lo que nos pasa, por ejemplo, en territorios como, bueno, algunos territorios del Tolima o del mismo Casanare, donde pues todavía tenemos unas dinámicas de violencias asociadas al conflicto armado, donde los niños y los jóvenes lo viven permanentemente. El llegar a la escuela, el llegar al escenario de formación artística y poder desarrollar una serie de procesos de manifestar su inconformidad, de reflexionar, de hacer un análisis crítico frente a la situación del territorio, creo que estamos generando unas personas con no solo unas habilidades musicales y artísticas, sino con un pensamiento crítico, reflexivo frente a su realidad de territorio. Para el Gobierno Nacional, las artes y las culturas en general son fundamentales en su plan de transformar a Colombia. Muestra de ello es la creación del Sistema Nacional de Educación y Formación Artística, CINEFAC. Para hablar de ello y mucho más, escuchamos al ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, Juan David Correa. Soy Juan David Correa, ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes. Estamos aquí en la Casa de la Cultura de San Andrés, en East End, en esta bella isla que debemos recuperar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Aquí también ha llegado un programa muy importante de la Presidencia de la República y del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, que es Sonidos para la Construcción de Paz. En una alianza inédita, el Presidente de la República nos dio la tarea y la misión de llegar a los colegios colombianos con una educación integral. Esto quiere decir que la formación integral compuesta por las ciencias, el deporte, las culturas, ya está llegando a 1.590 colegios de este país, instituciones educativas públicas, en donde los niños, las niñas y los jóvenes tienen formación musical y dotación de instrumentos este año. Próximo año nos hemos comprometido con Mineducación a crear 1.500 plazas para artistas formadores para que tengan empleo, para que puedan tener un destino digno en todos los departamentos de Colombia y seguir insistiendo en que una educación sensible, en que una educación desde y para la cultura seguramente transformará una generación que requiere de tiempo para transformarse, para reconocer su cultura propia, para reconocer sus tradiciones, su ancestralidad
y su vida en este hermoso país llamado Colombia. Los sonidos han construido la paz este año, falta un largo camino y el próximo año insistiremos en la llegada de la literatura, de la danza, del cine y de las comunicaciones a esta educación integral y de los maestros formadores artistas a los colegios colombianos, además, por supuesto, del fortalecimiento de todas las escuelas de formación artística como los clanes que operaron en la Bogotá humana, escuelas de artistas que a la salida de los colegios, teatreros, músicos, literatos, escritores, artistas plásticos puedan enseñarle por extensión a los niños que salen de los colegios y el ministerio pueda ayudarles a consolidar un destino económico. Hasta la próxima. 640 músicos profesionales y 814 profesionales adicionales fueron vinculados al ecosistema cultural. Más de 3.000 beneficiarios en procesos de formación de formadores liderados por la Universidad Pedagógica Nacional. 541 muestras artísticas realizadas convocando a más de 1 millón de asistentes. 500 colegios públicos recibieron dotaciones instrumentales. 8 universidades públicas gestionan y operan el programa. 124.300 asistentes disfrutaron de actividades de la Orquesta Sinfónica Nacional, la Banda Sinfónica Nacional y el Coro Nacional. Escuchemos ahora este interesante diálogo con la viceministra Yanayka Damani. Bueno, vice, ¿cómo está? ¿Cómo la recibe este cargo? Bien, Julio, un reto enorme. Sí, ¿ya son qué? ¿Ya casi 2 meses? Casi 2 meses. Y bueno, ¿y cómo la recibe o cómo recibe usted este proyecto enorme que hasta ahora se ha llamado Sonidos para la Construcción de Paz? Correcto. Como una responsabilidad histórica. Es el momento en el que esa lucha del sector cultura por entrar al sistema educativo se está haciendo realidad. Es la primera vez que un gobierno escucha la demanda y la necesidad de que la educación artística y cultural sea parte del sistema educativo como derecho fundamental para los niños, niñas y jóvenes de todo el país. Explíqueme eso, o sea, ¿van a entrar en el currículo, no? ¿Cómo va a ser el papel de las artes? ¿Ya no van a ser únicamente vocacionales o cómo es? Exactamente, Julio, no es un tema vocacional. Las disciplinas artísticas se habían tenido como soslayadas y todos estos procesos de las ciencias duras habían un poco opacado lo que significaban las artes en los procesos de formación del ser. Y un poco lo que entiende este gobierno es que la cultura, el proceso sensible, el proceso de generar estas disciplinas blandas en el ser humano es indispensable para un proceso de reconstrucción de paz, porque esa es la manera en que entendemos que el otro hace parte del territorio, que con el otro es que con el que construyo paz, ¿cierto? Entonces lo que estamos generando en este momento es un modelo de centros de interés en donde las distintas disciplinas artísticas entran al colegio en la jornada paralela, en la jornada alterna, para ser parte del programa educativo. Las distintas disciplinas artísticas, es decir, que lo que nosotros hemos registrado, que vimos hasta ahora, que ha sido la música, por aquello de los sonidos, y la danza que encontramos al final, ¿se va a ampliar ahora a otros campos de la expresión artística? Claro, Julio, porque eso es lo que los territorios demandan. Los territorios no comprenden esa fragmentación un poco decimonónica que hacemos nosotros, de la fragmentación de las disciplinas artísticas. Tenemos un ejemplo muy claro, los bailes cantados, en donde encontramos la expresión sonora, los sonidos para la paz, pero también la danza para la paz y también la voz para la paz. Entonces le estamos apostando en este momento a unas dinámicas que nos permitan ampliar las disciplinas artísticas. Entramos con literatura y poesía, estamos con danza, estamos con sonidos y nos vamos también a los cines y los medios interactivos. Pues Regio, nosotros somos colegas, ¿no? Sí, sí. Y el teatro y el audiovisual, pues son disciplinas en las que se reúnen todas.
Y realmente las fronteras están bastante rotas hoy entre los segmentos del arte. Entonces lo que viene ahora para 2025 es una ampliación del programa a otros campos de interés. Por supuesto, lo que vamos a hacer es retomar toda la experiencia que hemos tenido con sonidos y con música, que ha sido enorme y ha tenido un impacto maravilloso. Casi en 3.000 establecimientos educativos de todo el país estamos en este momento, en territorios alejados, en territorios con programas de desarrollo con enfoque territorial, y eso es un avance grandísimo que ha hecho este gobierno, llegar a donde la cultura no ha llegado y reconocido esos espacios como espacios de expresión, y además con la ventaja y con la gratitud de que vamos a llegar con más disciplinas artísticas. Eso me parece fantástico, además. ¿Vea? El diálogo que ha existido en el programa entre lo académico y lo tradicional, o sea, la posibilidad. Nosotros registramos el Concierto Pacífico Sinfónico. Y eso fue, creo que eso, en el campo de la música eso resumía como el programa, porque estaba la Orquesta Sinfónica, estaba el Grupo Bahía con una otra cantidad de importantes músicos que son referentes en la música del Pacífico, y un coro de niños del resguardo indígena de Tacuello. O sea, la plurietnia, quedando faltando obviamente otros segmentos, pero era un gran logro lo que teníamos ahí. Es que ese es nuestro país cultural. El día en que dejemos de polarizar las expresiones artísticas y culturales y entendamos que somos un país transcultural, que estamos cruzados por distintas expresiones, géneros, dinámicas, ese día yo creo que vamos a encontrar nuestra máxima expresión. Bueno, nosotros ya hemos estado hablando un rato. ¿Qué le parece si vemos esa expresión con la que nos tropezamos acá? Por supuesto. A nivel institucional, este programa es un programa que viene apalancado desde arriba, ¿no? Desde presidencia. Pero a nivel ministerial, aparte del Ministerio de las Culturas, ¿cuál es el otro ministerio que está montado ahí como con un protagonismo importante en este programa? El Ministerio de Educación, Julio. Ah, sí, me lo había dicho, ¿no? La alianza que tienen. Correcto, que es una alianza histórica. Es la primera vez que el Ministerio de las Culturas y el Ministerio de Educación se sientan en una mesa a construir un plan de gobierno, un plan de trabajo que pueda ir en pro a la construcción de una educación integral, que es lo que ha señalado en varios espacios el señor presidente, comprender que el sistema educativo tiene que tener una transformación acogiendo a estos otros nuevos campos del conocimiento. Sí, es muy curioso cómo la mayoría de los teatros, e incluso creo que los grupos de danza también, no tanto como los teatros, tienen proyectos pedagógicos, que son obras que se llevan a los colegios, o sea, que siempre ha estado la presencia del arte en la formación necesariamente. Por supuesto, es la institución que está atrasada al no entender que es un proceso natural. Las artes son la expresión genuina del territorio. Antes el sistema educativo es el que tendría que empezar a reformularse entendiendo cuáles son esas expresiones genuinas que vienen sucediendo ya per se en los territorios. O sea, entonces, el sistema de educación pública, la secundaria, la educación básica, no sé si en los niveles más bajos de preescolar y todo eso también. Estamos en primaria básica y secundaria. ¿Y las universidades qué papel juegan en esto? Ah, bueno, ese también es un proceso maravilloso y es una alianza magnífica porque nosotros comprendimos que la manera de entrar al territorio es con esas instituciones que tienen un impacto, una veracidad, una confianza allá, ¿cierto? Entonces mezclamos todo lo que significa la formación académica que tienen las universidades y su impacto territorial con todo el saber empírico y tradicional de los maestros y sabedores en territorio. Hacemos una alianza y llegamos en conjunto para que el programa tenga un impacto mayor.
¿cierto? Entonces yo creo que es la manera en que hemos encontrado de poder romper esas brechas y esas fronteras y encontrar un diálogo. Acaba de decir una palabra que es muy importante, que ya en los créditos la hemos puesto nosotros más de una vez, que es la palabra sabedor. Creo que eso también es un enfoque absolutamente nuevo de salirnos del conocimiento occidental, por llamarlo de alguna manera, o el conocimiento reconocido por la academia, a estos conocimientos tradicionales y ancestrales. Sí, correcto, Julio. Es entender el país en el que estamos habitando y es entender que las expresiones artísticas muchas veces nacen en núcleos tradicionales y que esos formadores, si se quiere llamar, muchas veces no acceden a procesos formativos de educación superior, pero que no por eso tienen un saber fundamental para las expresiones de su territorio y que son los que han liderado además la transferencia de conocimiento a los jóvenes en sus regiones y que por tanto tienen que ser reconocidos como un formador de la identidad cultural de cada territorio. Eso es fantástico, porque yo creo que si algo que nosotros hemos visto afectado desde hace mucho tiempo es el tema de la identidad. A mí me aterra, por ejemplo, lo que pasa con las barras de los equipos de fútbol. No sé si se ha dado cuenta de que todas las barras de los equipos de fútbol, cuando cantan, no importa si están en el extremo norte de Colombia o en el sur, todos cantan como argentinos. Sí, claro, porque es que son esos procesos identitarios que finalmente terminan siendo la expresión y el poder de claro, y que entra por la televisión, ¿me entiende? Y entró por la televisión también y les transforma esto. Entonces, creo que también la comunicación de estos programas tiene que ser fundamental y muy importante. Claro, porque no hay muchos espacios en que realmente se pueda ver lo que se está haciendo en los distintos territorios del país desde el alto gobierno, ¿cierto? Y es indispensable que la gente empiece a sentir que estamos cambiando estructuras, que esto no es un cambio que sucede de un momento a otro, sino que requiere que generaciones enteras puedan a sensibilizarse desde otros lugares y llegar a hacer cambios reales y transformaciones reales. A mí eso de los cambios estructurales me gusta mucho. Hace poco hablaba con un artista formador y me contaba una historia de intentar contratar sabedores. Intentar contratar sabedores en la estructura de contratación del Estado colombiano, que creo que todos la hemos padecido. Entonces, no tienen RUT, no tienen otra cosa, pero tienen el saber, que es más importante. Así es. Y ahí es cuando tú te das cuenta que tenemos que trabajar juntos, porque el sistema estatal nos está bloqueando por distintas esferas y nosotros estamos tratando de romper una estructura anquilosada y nos ha costado, pero en esas estamos, en eso seguimos. Y son justamente los artistas formadores los que más promueven el cambio y los que con su expresión son los que están frenteando estos cambios estructurales. Aquí tenemos, no sé si un artista formador o un artista formador en proyecto sabedor. O un sabedor, pero escuchémoslo. Hablábamos hace un rato, o estaba empezando a hablar del modelo, cómo es la forma en que están entrando a las instituciones educativas. Sí, hace 2 años el modelo que se empezó a implementar es un modelo de centros de interés. ¿Esto qué quiere decir? Que en una jornada complementaria a la jornada oficial académica es que los artistas formadores van a hacer su ejercicio de 2 horas, 3 horas en los establecimientos educativos. Pero este año, que no es menor, Julio, es uno de los logros más grandes que hemos hecho con el Ministerio de Educación, es poder acceder a casi 1000 plazas oficiales en el sistema maestro, en el magisterio, para que artistas formadores a lo largo del territorio nacional puedan acceder a un ejercicio laboral sostenido, duradero y que pueda realmente garantizar una sostenibilidad en el tiempo. O sea, ahí estamos hablando de algo muy importante que va más allá del terreno de la formación a jóvenes, niñas, niños y adolescentes,
porque estamos hablando de brindar estabilidad laboral a un sector que se caracteriza por la intermitencia, ¿sí? Julio, es que es un programa muy completo, es casi un ecosistema completo el que estamos cubriendo, porque tienes formación artística y cultural para niños, niñas y jóvenes, sensibilización, en algunos casos tienes profesionalización y cierras con el ciclo, con la inserción laboral de más de 3.500 este año, esperamos casi duplicar el próximo año, de artistas formadores en todo el territorio nacional. Es una garantía sostenible de sus procesos de enseñanza-aprendizaje en la cultura. Entonces casi que cumples todo un ecosistema de beneficiarios que pueden estar atravesados por la expresión cultural como derecho y como garantía de su ejercicio. Sí, creo que eso es una cosa bien importante, hablar de los derechos culturales, que es, para el caso nuestro como artistas, es el derecho a poder ejercer nuestro trabajo, pero también a mí algo me ha llamado la atención y es como el derecho de los ciudadanos de acceder a las expresiones de todo tipo de la cultura, desde lo local hasta lo universal, hasta como lo más selecto, por decirlo de alguna manera. Claro, y esa es una de las apuestas enormes de este gobierno y particularmente del Ministerio de Cultura, garantizar el ejercicio del derecho cultural en todos los territorios del país, no solo en las grandes ciudades metropolitanas, sino que realmente cualquier ciudadano de la nación colombiana tenga derecho al ejercicio, a la participación y al despliegue de todo el panorama artístico y cultural nacional y mundial. Y por eso el programa tiene un foco fundamental en territorios excluidos, territorios PDD y SOMAC, porque allá es a donde estamos llamados a llegar como derecho cultural. Precisamente en ese campo algo que me llamó profundamente la atención es ver cómo personas que uno podía pensar a las que se les quitaron sus derechos, tienen acceso también a este programa. Estoy hablando de la población privada de la libertad. Sí, Julio, este programa también tiene una apuesta enorme por llegar a los centros penitenciarios del país. En este momento estamos en alrededor de 58 con más de 5.000 personas beneficiadas privadas de la libertad. Y esto es un ejercicio de reconstrucción y de tejido social que tú no te puedes imaginar, porque no solo trabajamos con ellos, sino además trabajamos con sus familias. Tenemos otro foco con madres gestantes que están privadas de la libertad. Entonces trabaja con todo un ecosistema que realmente lo que permite es una transformación y una restitución de tejido social, que es lo que realmente se pretende en los centros penitenciarios. Tal vez un proceso de rehabilitación que permita volver a incorporarse a la vida civil. Yo me encontré con unos casos muy interesantes de algunas personas que decían que estaban aprendiendo o habían logrado dominar un instrumento, un invidente, incluso que en prisión aprendió a dominarlo y que se están proyectando su vida al salir de la prisión como músicos o como un artista plástico que también hay en la prisión. Es que el arte devuelve la esperanza. Eso es muy lindo, eso del arte devuelve la esperanza. Entonces, esto cabe como a la última pregunta, es el presidente Gustavo Petro durante la campaña electoral, por acá cerca, en un encuentro que se hizo con el sector de la cultura, dijo una frase que a mí me quedó resonando y es que necesitábamos que la sociedad colombiana se volviera una sociedad más sensible. ¿Esta es la vía? Esta es la vida y esta es la apuesta. Y no solo es una apuesta discursiva, es una apuesta práctica. Por eso es la primera vez que el sector cultura, la primera vez histórica, que tiene más de 1.500.000 pesos para el ejercicio de la cultura en todo el país. Es una apuesta que se traduce en hechos, Julio, y que más que este programa, que es el programa que más impacto a nivel cultural y territorial ha tenido este país, estructural, durante muchos años. Bueno, pues yo no puedo más que felicitarla, desearle éxito en lo que le viene, y que ojalá en agosto de 2026 tengamos eso, algo que es muy difícil de medir, pero es que tengamos una sociedad más sensible. Ojalá, y una continuidad, que esto quede en los territorios enraizado y que sea una demanda de la sociedad, los programas que llenan de arte y cultura el territorio nacional. Entonces para 2025 lo que viene es arte para la construcción. Artes para la construcción de paz. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Julio. La música andina tan bacana hacerla, hermano. Sí, hermano. Y esos remates finales, ¿no? Pues venga, ¿por qué no nos echamos un pasillito? ¿Un ¿Cuál se le ocurre? Pues
Aires de mi tierra. Esa obra es hermosa. Gustavo Gómez. De Gustavo Gómez Ardila, Eso, Aires sí, de mi tierra. Aires de mi tierra. Tremendo pasillo. Dale, hágale, pues. Pero me gustaría que para cerrar el programa le enviara un mensaje a toda la comunidad artística del país, a los trabajadores del arte, a los que nos dedicamos a las artes escénicas, a la música, al cine, a la literatura, a las personas que se dedican a estas labores, a las creaciones artesanales y todo eso. ¿Qué mensaje hay para todos nosotros? Que hay esperanza, Julio, que hay futuro, que desde la institución cada vez estamos entendiendo más los contextos, estamos aperturando las discusiones, las conversaciones, estamos redistribuyendo las formas en las que hemos invertido en los territorios y que cada vez estamos integrando más a sectores de la cultura que han estado excluidos y que el llamado fundamental es a la unidad. Es más lo que nos une que lo que nos separa. A veces estamos acostumbrados a seguir señalándonos las diferencias, pero no hay diferencia en el espacio cultural y artístico. Es la bondad lo que nos une, es la expresión lo que nos une y ese es el llamado. Feliz 2025 con muchos artes. Artes para la paz. Muy bien. 220 músicos y 46 profesionales vinculados a las agrupaciones sinfónicas nacionales. 5 orquestas regionales y 2 nuevas agrupaciones fortalecen el ecosistema sinfónico. 23.500 personas participaron en actividades pedagógicas de agrupaciones nacionales. 360.000 millones de pesos destinados al fortalecimiento cultural. 5.000 personas privadas de la libertad participaron en actividades culturales en 58 establecimientos carcelarios. 53 iniciativas culturales acompañadas fortalecen la cohesión social de los territorios. Estando aquí disfrutando de esta tarde santafereña aquí en la capital, en el centro, después al otro día uno queda como para desenguayabar, ¿sí o no? Para desenguayabar. Qué bonito título de un bambuco, hermano, de un compositor de Tocaima. ¿Cómo es que se llama ese? Jorge Olaya Muñoz. Jorge Olaya Muñoz, un bambucazo. Sí. ¿Usted lo sabe? Sí, hagámosle. Hagámosle, pégale, pégale. Y este fue el balance desde la institucionalidad. Pero el balance más importante es el que hacen las comunidades beneficiarias, los niños que recibieron formación artística, el público que disfrutó de los distintos espectáculos, los artistas que encontraron estabilidad y dignificación laboral e hicieron con su arte un camino hacia la paz.